Saludos, ¿qué tal? Aquí estamos, Átomos y Bits, comenzando un nuevo programa en esta jornada con la compañía de Lenovo, que son, como siempre, nuestros compañeros de viaje. Lenovo, estaba viendo yo la web de Lenovo porque hay cosas muy curiosas. Hay portátiles de alto rendimiento para creadores, profesionales y jugadores. Hay también portátiles ultraportátiles, ojo, más allá del portátil, para aquellos que están siempre en movimiento. Portátiles asequibles, con valor y rendimiento en el mismo paquete, innovadores, 2 en 1, con parte portátil, parte tableta, parte nada que hayas visto antes, según cuentan, para aquellos que quieren experimentar el poder de lo nuevo. En fin, hay muchas cosas interesantes en Lenovo, en la página web. Os recomiendo que entréis porque además tienen ofertas diarias de dispositivos de todo tipo. En Lenovo, tecnología de leyenda. Y con Lenovo arrancamos otro programa en el que contamos con la realización técnica de David Alonso y la materialización en nuestro estudio de nuestro gurú favorito, José Manuel Nieves. Saludos, José Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal tus viajes? ¿Qué ha sido? Se ha pasado estos últimos meses viajando ¿Tú crees? Desde la Estación Espacial Internacional hasta una estación secreta dentro de la Tierra. Incluso ha estado en un buque oceanográfico que le ha llevado al Ártico y al Antártico en una semana. Vas a conseguir que me detengan porque estás hablando del periodo del confinamiento y todo. No, pero bueno, tú tenías un certificado especial de la CIA, el MI6, la KGB, el Mossad y la NASA, sí. Y la NASA para poder desplazarte por todo el planeta dentro de tus investigaciones de todo tipo. Eso es lo que he hecho. Claro. Ni más ni menos. Vamos a ver, las cosas hay que decirlas. Gracias a eso te enteras de cosas como lo de la mayor fusión de agujeros negros que se ha descubierto en la historia, que yo no había oído en mi vida. Estuve allí también. Claro, y estuviste ahí. Cuéntanos qué ha pasado con esa fusión de agujeros negros, con lo que nos gustan a nosotros los agujeros negros, los del cielo. Pues mira, yo con este tema, que nuestros oyentes seguro que lo han escuchado 20 veces por la tele porque lo han contado en todas partes, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que después de contarlo 20 veces por la tele y después de haber salido en toda la prensa, entre ellos un artículo mío, ¿no? en el periódico en el que trabajo, que es el ABC, pues la gente no se ha enterado todavía. No, o sea, es un tema difícil de entender. O que parece que resulta muy difícil de entender. Entonces yo lo que quiero es contarlo ahora como intentar que se comprenda de una vez. Que se comprenda. Y entonces lo primero que diremos es verdad que se ha encontrado un agujero negro, la mayor fusión de agujeros negros observadas hasta ahora, que ha dado lugar al mayor agujero negro, ojo, de masa intermedia observado hasta ahora, y que eso ha sido posible gracias a la detección más masiva, a la más grande detección de ondas gravitacionales llevadas a cabo hasta ahora. ¿Eso qué significa? Vamos a empezar por las ondas gravitacionales. Sabemos lo que son las ondas gravitacionales, o a estas alturas deberíamos saberlo, pero no está mal recordarlo. La primera vez que fueron predichas por Einstein hace más de un siglo, pero la primera vez que se detectaron fue antes de ayer, es decir, en el año 2016. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Pues son unas ondas, unas ondulaciones, unas vibraciones que afectan ni más ni menos que al tejido de lo que está hecho el universo, es decir, al espacio-tiempo. Son vibraciones, pequeñas oscilaciones, ondulaciones en el espacio-tiempo. ¿Y cómo se producen las ondas gravitacionales? Bueno, pues los fenómenos, todo produce ondas gravitacionales, pero claro, de muy poca intensidad. La masa, con su gravedad, produce ondas gravitacionales, pero por ejemplo no podríamos captar una onda gravitacional del Sol porque sería tan pequeñita que no tenemos instrumentos. Por lo cual lo que sí somos capaces de captar son las ondas gravitacionales producidas por los fenómenos más violentos del universo. Tú imagínate que es como si le pegaras un mazazo a un tambor. Entonces, ¿qué pasa? La piel del tambor vibra. Desde el punto en que has pegado el mazazo, vibra hasta los bordes del tambor, o una piedra que lances en medio de un estanque crea ondas que se expanden en todas direcciones y llegan hasta los bordes mismos del estanque. Bueno, pues cuando hay fenómenos violentos, y uno de los más violentos y más energéticos es precisamente la fusión de dos agujeros negros, también de dos estrellas de neutrones, que son lo que queda después de que una estrella muy grande ha colapsado y se ha hundido en sí misma, entonces es un núcleo hiperdenso y también con muchísima gravedad. Cuando dos de estas se fusionan, también pegan un mazazo lo suficientemente fuerte como para que esas ondas gravitacionales lleguen hasta aquí, y a partir de donde se produce ese evento,
pues es como, imagínate, es como la pedrada que tiras al medio del estanque o como el mazazo que das en el tambor. Sí. Esas ondas empiezan a expandirse circularmente en todas direcciones a lo largo del universo y a la velocidad de la luz. Es verdad que cada vez se van debilitando más, pero claro, un mazazo lo suficientemente fuerte hace que esas ondas, esas vibraciones en el espacio-tiempo lleguen realmente lejos. Ha nacido, gracias a esto, resulta que las ondas gravitacionales transportan un montón de información sobre los eventos que las han producido. Y es una información nueva, es decir, una información de otro tipo completamente distinto a la información que nosotros normalmente somos capaces de obtener de objetos en el cielo. Me explico. Cuando miramos a una estrella o unas galaxias o una supernova, cualquier cosa que observemos, somos capaces de estudiarla. ¿Por qué? Estudiando la radiación electromagnética que ese objeto está emitiendo. Cuando levantamos la vista al cielo estamos viendo la luz, que es un tipo de radiación electromagnética, pero hay otros tipos de radiación electromagnética que no podemos ver a simple vista, pero que tenemos instrumentos que sí son capaces de ver en esas franjas, como por ejemplo los rayos X, tenemos telescopios de rayos X, los rayos gamma, hay telescopios de rayos gamma, las ondas de radio, que no las podemos ver, pero hay telescopios que ven ahí, el ultravioleta, el infrarrojo, en fin, hay un montón. Y tenemos telescopios capaces de ver en cada uno de esos trozos del espectro, igual que nosotros vemos en el trozo de la luz visible. Todo lo que sabemos del universo viene de medir, estudiar, comprobar, analizar esa radiación que trae información de los objetos que la emiten. ¿Vale? Las ondas gravitacionales son otra cosa, diferente, aportan un tipo de información completamente distinta. Dicen muchos astrónomos que es como si nos hubiera surgido un sentido nuevo. Imagínate una persona, ciega, un invidente, que está acostumbrado a percibir el mundo por el oído y por el tacto, y que de repente, una mañana, se levanta y ve. Madre mía, sigue percibiendo el mismo mundo, pero enriquecido por todo aquello que antes no percibía y que la vista le está permitiendo percibir. Bueno, pues eso es la astronomía de ondas gravitacionales. Es como un nuevo sentido que nos aporta información muchísimo más rica y complementaria de la que somos capaces de observar a través de la radiación electromagnética. Eso es una revolución. Y esa revolución nos ha permitido ir descubriendo objetos cada vez más extraños y objetos cada vez más extremos. Y este es el caso. Ahora llegamos a nuestro descubrimiento. ¿Qué es lo que se descubrió el otro día? Bueno, pues vamos a contar una pequeña historia. Hace ni más ni menos que 7.000 millones de años, es decir, antes de que la Tierra empezara siquiera a formarse, antes de que se formara el Sol, dos agujeros negros grandes, uno de 85 y otro de 66 masas solares, se quedaron atrapados gravitacionalmente uno con el otro y empezaron una danza gravitacional mediante la cual uno iba girando alrededor del otro, iban girando los dos mutuamente, cada vez más deprisa y cada vez más cerca, hasta que se fusionaron en uno solo. En el momento de fusionarse en uno solo, ese es el momento del mazazo de tambor. ¡Boom! Eso es lo que provoca las ondas gravitacionales. Y eso sucedió hace, pues como fue a 7.000 millones de años luz hace 7.000 millones de años, pues sucedió a la increíble distancia de 7.000 millones de años luz. Es decir, cuando el universo tenía cerca de la mitad de la edad actual. Desde ese momento, y mucho antes de que la Tierra existiera, esas ondas gravitacionales han ido volando, propagándose por el tejido del espacio-tiempo, haciéndolo vibrar. Dio tiempo a que surgiera el Sol, a que surgiera la Tierra, a que surgieran los humanos en el último cuarto de hora, a que construyeran detectores de ondas gravitacionales y ¡zas! Cuando la onda llega a la Tierra, hay un detector de ondas gravitacionales nuestro, dos mejor, el LIGO, que está en Estados Unidos, y el Virgo, que está en Italia, que detectan eso. ¿Y por qué es tan raro? Pues porque nunca se habían visto agujeros negros de ese tamaño. Que son agujeros negros de tamaño intermedio. Es la mayor fusión de agujeros negros que se ha visto hasta ahora. ¿Y por qué es tan raro ese agujeros negros tan grandes? Bueno, resulta que desde que llevamos viendo agujeros negros o desde que conocemos agujeros negros, en toda la historia de la observación astronómica, solo los hemos encontrado de dos tipos. Hemos sido capaces de verlos de dos tipos. Aquellos que son de masa estelar, es decir, que proceden del colapso de una estrella muy grande que se hunde sobre sí misma
y es tan densa y tan fuerte la gravedad, que si tiene el tamaño suficiente, que termina formando un agujero negro, y esos son de masa estelar, tienen toda la masa de la estrella, pero comprimida en un espacio muy pequeño. Esos son de masa estelar, hemos visto un montón. Y luego en el otro extremo están los agujeros negros supermasivos, que pueden llegar a tener hasta miles de millones de veces la masa del Sol, y que son los que duermen, o a veces no duermen, en los centros de las galaxias. Todas las galaxias activas tienen dentro un monstruo de esos. Nosotros, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene uno que se llama Sagitario A y que tiene 4 millones de veces la masa del Sol. El otro, hace apenas un par de meses encontraron otro, en otra galaxia lejana, un agujero negro supermasivo que tenía 40.000 millones de veces la masa del Sol y cuyo diámetro era más grande que todo el sistema solar. Imagínate un agujero negro del tamaño del sistema solar. Bueno, los agujeros negros, si tú piensas en la forma de muchas galaxias que son elípticas, que son espirales, sí. Bueno, pues nos recuerda un poco al sumidero de un lavabo, cuando le quitas el tapón, esa especie de espiral que hace el agua antes de irse por el sumidero. Bueno, pues es una cosa parecida, pero a nivel cósmico. Es decir, el agujero negro central de una galaxia es lo que permite a que la galaxia esté cohesionada y le da también esa forma de espiral porque todo gira alrededor de ese agujero negro. No quiere decir que se vaya a colar todo por ahí, porque al mismo tiempo que se cuelan cosas que se cuelan, se van generando cosas nuevas, con lo cual la galaxia se mantiene durante mucho tiempo. Bueno, dicho lo cual, sabemos cómo se originan los agujeros negros de masa estelar, que son los pequeñitos, y tenemos una ligera idea de cómo podrían originarse estos gigantescos agujeros negros supermasivos, ¿no? Los que hay en los centros de las galaxias. Pero, ¿qué pasa con los rangos intermedios? ¿Qué pasa con todos los agujeros negros que van desde las 100 masas solares hasta las 100.000 masas solares? No tenemos ni idea de cómo se puede formar un objeto así. Tanto es así que muchos científicos, muchos astrónomos pensaban que no existían, que los agujeros negros, en el zoo de los agujeros negros no los había de ese tamaño, hasta que se han encontrado de frente con uno. ¿Con cuál? Con este del que estamos, con el fusionado. Este agujero negro fusionado tiene, procede de la fusión de dos agujeros negros que también forman parte de esta categoría intermedia, uno de 85 y otro de 66 masas solares, y han formado un nuevo agujero negro de 142 masas solares. Entonces es como un bofetón de la naturaleza en la cara de los astrónomos, que están excitadísimos porque les encantan estas cosas, ¿no? Es uno de esos hallazgos que, en lugar de solucionar cuestiones, lo que hace es que plantea más cuestiones de las que soluciona. Y entonces ahí tienen la tarea de ver cómo se puede formar, porque no existe, o sea, por colapso de una estrella no hay estrella tan grande, sí la hay, pero a partir de no sé cuántas masas solares, una estrella que se colapsa acaba en una supernova y lo que hace es que explota todo y lo lanza y no queda nada, ni agujero negro ni nada. Eso me da siempre la atención, la diferencia, porque algunos terminan en agujero negro y otros en supernova. Depende de la masa que tengan. Es decir, si después de que una estrella estalle como supernova, después de ese estallido, si lo que queda, que podría ser una estrella de neutrones, si la masa que queda súper compacta, que sería el núcleo de la estrella al desnudo, es superior a 3,2 masas solares, que es lo que se conoce como masa de Chandrasekhar, si es más grande, entonces la gravedad va a seguir aplastando eso por muy comprimido que esté y va a formar un agujero negro. Esa es otra forma de que se formen los agujeros negros de masa estelar. ¿Vale? Pero si es mucho más grande, de la explosión no queda absolutamente nada, es decir, no hay forma conocida para que se forme un agujero negro de 142 masas solares, o uno de 85, que está justo en el límite de lo que podría hacer una estrella muy, muy, muy grande. Imagínate, para que el remanente sean 85 masas solares, imagínate cómo tenía que ser la estrella. Brutal, ¿no? Bueno, pues ahí está ese reto. Por eso esa noticia es bonita, porque plantea un nuevo desafío. Es la primera detección directa de un agujero negro de masa intermedia. Es la demostración de que esos agujeros existen y están ahí, y ahora el reto es explicar cómo se formaron. Ya empiezan a haber ideas, pues puede ser que sean fruto de varias fusiones anteriores a agujeros negros más pequeños, que se fueron fusionando, pero todo eso ahora habrá que demostrarlo. Así que
y al mismo tiempo es la onda gravitacional. Yo la he escuchado y es tremendo, porque estas ondulaciones, lo que hacen los científicos, todas las ondas gravitacionales que se han encontrado hasta ahora proceden de fusiones, o bien de agujeros negros más pequeños, o bien de estrellas de neutrones, como te he dicho. Y se escuchan cuando comprimen las longitudes de onda hasta lo audible, y es una manera de estudiarlo. Entonces se escuchan como si fuera un chirrido con picos. Bueno, esto no es así. Esto, en lugar de ser de durar tiempo, dura menos de una décima de segundo y suena como un boom. O sea, como un auténtico bang. Un cañonazo. Como un cañonazo único. Y eso es lo que se ha detectado. La onda gravitacional más fuerte hasta el momento, y de paso, los primeros agujeros negros de masa intermedia. Y una curiosidad, decías antes, claro, tenemos tecnología para detectar esas ondas gravitacionales de los grandes sucesos cósmicos del Sol, pues la onda gravitacional que emite es muy diminuta. Nosotros, como seres humanos, también emitimos ondas gravitacionales. También. ¿Sí? Lo que pasa es que son, claro, inapreciables. Toda la Tierra emite ondas gravitacionales. No, pero nosotros, tú y yo, estamos aquí emitiendo ondas gravitacionales. Cualquier cosa que tenga masa, al moverse, emite ondas gravitacionales. Lo que pasa que es decir, si tú en lugar de una piedra o un estanque tiras una ameba... ¿Me estás llamando ameba? Un poco más o menos. ¿Sabes? Si tiras una bacteria, pues y te pone, por mucho que te fijes, no vas a ver ondas, ¿no? Porque nuestros ojos no dan, ¿no? Seguramente con algún aparato extraño, bueno, y lo dudo, no seríamos capaces de captar eso, ¿no? Entonces, claro, por ahora, y claro, insisto, las primeras que hemos detectado son de 2016. La astronomía de ondas gravitacionales no ha hecho más que empezar, están haciendo. Entonces habrá detectores en el futuro muchísimo más potentes. Por ejemplo, quieren captar las ondas gravitacionales del mismísimo Big Bang, que tuvo que haberlas. Vamos, si hubo un suceso cósmico teóricamente potente, es ese, ¿no? Claro, lo que pasa es que a 13.800 millones de años luz de distancia, a ver qué es lo que nos llega. Ten en cuenta que de restos remanentes del Big Bang se ha cogido, por ejemplo, las CMB, ¿no? La radiación cósmica de fondo, sí, que es de 3,7 grados Kelvin. Eso equivale a menos 270 grados centígrados. Y es el calor residual de algo, que es el universo justo en su comienzo, que estaba a miles de millones de grados de temperatura. Y lo que queda, el calor que queda, porque todo lo que no sea cero absoluto es calor, es una radiación tenue de menos 270 grados, bajo cero. En fin, pues las ondas gravitacionales, que seguramente las habrá, después de esa enorme distancia y después de todo ese tiempo, pues tienen que ser diminutas, o sea, tienen que ser tan pequeñas que hay proyectos para buscar específicamente eso, ¿sabes? Pero eso que probablemente se encuentre pronto, es una cosa. Y otra cosa, que es lo que más excita a los científicos, son todo el tipo de fenómenos y de objetos nunca vistos hasta ahora y que vamos a empezar a descubrir como si fueran churros. Objetos como, por ejemplo, como este agujero negro, como esta fusión, como agujeros negros de masa intermedia. Este es el primer hallazgo desde que se puede decir que en astronomía de ondas gravitacionales, después de la detección de la primera onda gravitacional en 2016, este ha sido el hallazgo más importante en este campo. Bueno, habrá que estar pendientes, a ver si les dan el premio Nobel. Ay, nos hemos quedado aquí con el agujero negro y los agujeros negros. Negro me tienes. El agujero de color, habría que decir, para ser políticamente correcto a partir de ahora. Pero bueno, hay otro tema también muy interesante en el programa de hoy, lo cual nos va a dejar sin tecnología, como se lo viera. Sí, hoy vamos a dejar la tecnología de lado, pero es que de esto hay que hablar también, porque, vamos a ver, Marte es un planeta que nos gusta mucho. Por algún motivo, en las series de ciencia ficción llamamos marcianos a los alienígenas, porque puede haber venusianos o jupiterianos o plutónicos o plutonianos o como se llamen, pero no, siempre hemos hablado de marcianos en las historietas.
Y ahora resulta que hay una posibilidad, un análisis, un planteamiento, una cuestión. ¿Pudo la vida emigrar desde Marte hasta la Tierra? ¿Somos herederos de los marcianos? ¿Es que nos interesan los marcianos porque los marcianos somos nosotros, José Manuel? Yo sé que soy marciano, pero tú... Bueno, murciano en todo caso. Yo murciano. Si recuerdas, si te acuerdas, hicimos un programa que se llamaba Si somos todos marcianos. Sí. Y lo que veníamos a decir en aquel programa es que había una teoría muy bonita hay dos teorías para el origen de la vida en la Tierra, que se originó mediante una serie prácticamente irrepetible de procesos químicos en la propia Tierra, y otra que es que vino de fuera, ya empaquetadita y preparada para reproducirse, lo cual no responde a la pregunta de cómo se originó, porque claro, se originó en otro sitio, vete a saber cómo, lo que pasa es que llegó hasta aquí. Y eso se llama la teoría de la panspermia. Resulta que la teoría de la panspermia cada vez tiene más adeptos y cada vez hay más evidencias, que no pruebas, serían pruebas circunstanciales, ¿no? Pero no, de que efectivamente la vida puede pasar de unos mundos a otros. Se puede ir diseminando, ¿no? Y una de esas teorías decía que, dada la historia del sistema solar, Marte se desarrolló un par de cientos de millones de años antes, que para la historia del sistema solar es muy poco, para nosotros es mucho, 200 o 300 millones de años, pero lo suficiente como para que la vida se originara primero allí, sobre todo teniendo en cuenta de que hace varios miles de millones de años el brillo del Sol no era como el de ahora, y la zona de ricitos de oro orbital, que es la distancia exacta para que haya agua en superficie, ni demasiado caliente porque se evaporaría, ni demasiado fría porque se congelaría, esa distancia la tenía Marte, y la Tierra era un mar de magma formándose. Vale, bueno, pues como sabemos que en Marte hubo grandes extensiones de agua, 43 misiones a Marte, de las cuales solo han aterrizado 28. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero 40 y tantas... Están bombardeando las para que no lleguen. 40 y tantas misiones a Marte para estudiarlo y tal, ya nos han demostrado que allí hubo grandes cantidades de agua, que hubo un clima bastante templado, ¿vale? Y que, por lo tanto, aunque todavía no tenemos la prueba definitiva, es muy probable que la vida se desarrollara allí. Y entonces, una vez desarrollada allí, los mecanismos para que esa vida venga aquí también son bastante conocidos. O sea, se han estudiado bastante. ¿Cómo? Pues sería como por una carambola cósmica. Cae un meteorito en Marte, no hay más que ver su superficie que está llena de cráteres, esos son impactos, levanta un montón de rocas del suelo, algunas a la velocidad suficiente como para volver a salir al espacio. Si dentro, en el interior de aquellas rocas, hay alguna forma de vida, algún microbio, algún microorganismo que pueda sobrevivir, que de hecho sobreviven, en el interior de la roca, en los poros de la roca, protegido de la radiación y protegido de todo, pues los microorganismos pueden llegar a sobrevivir el tiempo suficiente para que después, casualmente, alguna de esas rocas acabe en la Tierra. Y podría haber acabado en la Tierra muchos años después y encontrar allí ya unas condiciones que empezaban a ser favorables para la vida, y al mismo tiempo que Marte se malograba, porque el Sol cambió también de brillo, o sea, cambió su intensidad, fue la Tierra la que empezó a pasar a tener la zona habitable, es decir, donde puede haber agua líquida. Marte se quedó demasiado lejos y se congeló, perdió la atmósfera, es decir, todas las barrabasadas posibles que le puede hacer el Sol a un planeta, se las hizo el Sol a Marte, ¿no? Y lo dejaron hecho un erial, seco o casi seco, y como lo vemos ahora. Pero bueno, la vida pudo haber pasado antes y haberse desarrollado. ¿Pruebas de eso? Tenemos una bonita e importante colección aquí en la Tierra de rocas marcianas que han llegado hasta la Tierra de esa manera. O sea que ese viaje es perfectamente posible. Hay varias docenas de rocas que se sabe que son de Marte, de la superficie marciana, y que han sido encontradas aquí en la Tierra en forma de meteoritos. Y también sabemos que los microorganismos tienen una capacidad de resistencia / resiliencia que es brutal. Es un equipo de investigadores que es el mismo que además sometió a microorganismos vivos, los pegó en las paredes externas a pleno espacio de la Estación Orbital Internacional,
y para comprobar si conseguían sobrevivir, y resulta que sí sobreviven. Pero es que han aportado un dato nuevo que refuerza todavía más la teoría. Ahora ya no hace falta que viajen esos organismos protegidos en el interior de rocas, sino que pueden formar agregados como colonias. Una colonia lo suficientemente apretada de microorganismos puede sobrevivir por sí sola en el espacio. Y ellos han hecho pruebas de colonias de microorganismos en las paredes externas de la Estación Espacial Internacional y se han dado cuenta de que 5 años después una colonia que tenga 0,5 milímetros, hecha de miles y miles y miles y miles de microorganismos, sobreviven cerca de la mitad. Y una colonia que tenga 1 milímetro de grosor, sobrevive más del 70% de los microorganismos. ¿Cómo? Evidentemente, los que están en la parte externa, imagínate, es como una bola llena, es una colonia que es como una especie de bolita llena de un montón de microorganismos. La parte externa, los que están en la parte externa se llevan la peor parte y cascan todos, y claro, ¿qué hacen? Forman como una especie de capa protectora que protege y al mismo tiempo alimenta a los de dentro. Eso te voy a decir, se comen entre ellos. Y una vez achicharrados por la radiación solar, eso son proteínas y fuera, ¿no? O sea, directamente, ¿no? El canibalismo de los microorganismos. Bueno, y resulta que, según los cálculos, pueden sobrevivir cientos y cientos y cientos de años en esas condiciones, en las frías condiciones y en las durísimas condiciones del espacio exterior. Es decir, esto es un dato más, algo más a añadir a la teoría o a la idea de que la vida se puede originar antes en Marte y pasar después hasta la Tierra. Lo sabía, es que lo sabía. Yo vengo de más lejos, pero... Sabes mucho, sí. Tú eres de Andrómeda, de Orión, ¿no? No, de Aldebarán. De Aldebarán, eso está aquí al lado. Desde luego, qué paleto. Pues claro, a mí es que me gustan los viajes cortos. Podrías haber dicho otra cosa. Son viajes cortos los que me gustan. Bueno, don José Manuel, pues nada, oiga, encantado de verte físicamente otra vez, aquí entre nosotros y con Lenovo, que ya sabemos que nos acompaña. Bueno, estaba ahora precisamente echando un vistazo, porque tiene un Yoga Smart Tab con el asistente de Google. La tableta, una tableta tremenda, que está solo desde 269 euros en la web. Y el Lenovo Smart Display, que también tiene el asistente de Google de una forma visual más atractiva, 119 euros. Esos son solo 2 de las ofertas que hay ahora mismo en la web de Lenovo, lenovo.com, donde puedes encontrar todo lo que estés buscando en relación con la tecnología. Tecnología de leyenda, claro, la de Lenovo. Don José Manuel, que nos vemos la semana que viene. Nos veremos. Si nos dejan los microorganismos. Y David Alonso se ha encargado hoy de la realización técnica. En nombre del equipo, saludos de Pedro Pablo May y hasta dentro de 7 días.